¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología, pues aquí estamos, ya veis. Y siempre con, bueno, pues con temas que nos solicitáis, esos temas que para vosotros son importantes, que, bueno, pues que son relevantes, que además suelen ser de, como yo digo, de rabiosa actualidad. Y bueno, pues hoy el título era un poco te vas, vuelves y todo empieza otra vez, ¿no? Porque muchas veces estos ciclos en dependencia emocional a veces son como inexplicables, aun cuando ya sabemos que no va a funcionar o que no va a ir bien o qué tal, pues volvemos una y otra vez. Entonces, bueno, ya lo comentaba en otro directo, pero sí que es cierto que surgieron algunas preguntas, dudas y bueno, pues lo voy a enfocar de otra manera esta vez para que nos quede pues más claro. Entonces voy a dar como 3 puntos de vista. Entonces, bueno, voy a nombrar cómo llamamos a la fase. Voy a dar el punto de vista del agresor o agresora, porque ya sabéis que pueden ser hombres o mujeres, el efecto que tiene en la víctima y luego esa retroalimentación, ¿no? Ese círculo vicioso que aparece una y otra vez. Entonces, lo voy a ir repitiendo, pero también un poco para que lo tengáis ya en la cabeza. Voy a nombrar la fase del ciclo, luego ese comportamiento del agresor o agresora, luego el de la víctima, que puede ser hombre o mujer, insisto, que esto no tiene nada que ver con el género, sino con estos comportamientos y este trastorno de la personalidad y esa retroalimentación, ese círculo vicioso. Entonces, yo comentaba ya en otro directo que en la primera fase es como esa fase, nosotros la llamamos de idealización. ¿Qué es lo que hay? Pues hay como una admiración, hay una perfección, ¿no? Yo comentaba en el otro directo, era como Dios, o sea, es que nunca me hubiera imaginado encontrar una persona así, ¿no? Pues un poco es esta, ¿no? La descripción que podemos dar también en esa relación entre el agresor y la víctima. Pues esa admiración intensa, esa seducción, ese organizar las cosas como con mucha perfección, todo es como muy armonioso, todo es como pues perfecto, ¿no? Esa conexión además inmediata y como, bueno, pues con mucha intensidad. ¿Qué es el efecto que ocurre en la víctima, hombre o mujer? Voy insistiendo en esto porque a veces parece que tenemos unos clichés y no es así, ¿no? O sea, no siempre es así, que sean hombres los agresores y víctimas las mujeres, pero bueno, es verdad que en líneas generales es más ese patrón, pero no siempre se cumple. Entonces, ¿el efecto de la víctima cuál es? Pues claro, pues que se activa todo lo que es pues un apego y un apego seguro, que en otros vídeos ya lo sabéis, que ya hemos hablado de esto. Entonces es como, wow, es la persona ideal para mí. Y desde ahí, que es también lo que ocurre, que está el efecto de la ilusión. Cuando nosotros estudiamos la dopamina, y alguna vez ya me habéis oído hablar de ello, en realidad la segregación de dopamina sí se da en mucha cantidad cuando obtenemos el resultado que buscamos, pero sobre todo, o sea, hay todavía a máximos cuando hay ilusión y cuando hay evocación. Es decir, ilusión por conseguir algo y evocación de un recuerdo que normalmente, pues ya sabéis que la memoria falla y que la memoria también como que la modelamos y en muchas ocasiones también es como que la tuneamos, ¿no? Un poco a nuestro antojo. Nos acordamos de las cosas como más bonitas y ya no nos acordamos de, a lo mejor, de cómo nos sentimos o de todo el daño que sufrimos en esos momentos. Entonces, recordad que en esta primera fase de idealización, hay esa admiración intensa por parte del agresor, donde organiza todo perfecto y tal. ¿Y qué es lo que le pasa a la víctima? Pues que se activa la parte del apego y ese apego de wow, he encontrado a la persona ideal y esa parte de ilusión. ¿Qué pasa? Que entonces en ese momento la víctima baja la guardia. Es normal.
estamos como diciendo, wow, es la persona increíble, pues ya está, pues bajamos la guardia. Eso lo hacemos todos. Y yo os comentaba que en este tercer bloque, ¿no? Pues hay ese efecto de retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la víctima cree haber encontrado la persona perfecta, la relación perfecta, esa relación única e ideal, donde, bueno, pues se entrega por completo, ¿vale? Bien, la segunda fase, la segunda fase o segunda parte del ciclo es la del desgaste, que es en la parte del agresor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues surgen esas pequeñas críticas sutiles, son sutiles siempre. Dobles mensajes, ambigüedades, hay por un lado pues piropos, halagos, o sea, cosas positivas sobre la víctima, pero del otro lado pues hay pequeños desprecios, cambios de humor injustificados, que realmente, pues ahora ya entraría en la parte de la víctima, pues que genera muchísima confusión. ¿Por qué? Porque esta persona ahora se está enfadando, se está molestando, no entiendo nada. ¿Por qué me ha dicho eso delante de tal? Es que me quiere humillar. Entonces, la víctima, ¿qué es lo que siente? Que hay algo que anda mal, pero no sabe muy bien qué es. Y entonces, ¿qué hace? Que empieza a esforzarse para recuperar aquello que se estaba dando durante unos meses, que suelen ser pocos meses, ya lo aviso. O sea, a lo mejor no llega ni a 3 meses, pero bueno, a veces de media, hay gente pues que son 6 meses, pero normalmente no suelen sostenerlo mucho más allá de 3 meses, porque para ellos es muy difícil, ellas, es muy difícil. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Yo os estaba diciendo que la víctima lo que ocurre es esa confusión, entonces intenta esforzarse para recuperar otra vez aquello que vivió, ahí vuelve a entrar ese juego de la ilusión por recuperar eso, con lo cual otro chutazo de dopamina, que es muchísimo más que el que si encontráramos el resultado esperado, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque esto genera dependencia, ¿vale? También a nivel hormonal, quiero decir que no solamente es a nivel la parte emocional, una dependencia también a nivel hormonal, es como si nos estuviéramos drogando, ¿no? Bien, entonces, luego el ciclo, ¿no? Lo que yo decía lo del círculo vicioso. Entonces, cuando la víctima está en estado de shock, se siente como muy desorientada, no entiende nada, no comprende nada, pues intenta complacer al agresor, empieza a ceder en cosas y volvería otra vez a esa fase de idealización, ¿vale? Entonces, punto 1 era idealización, punto 2 es desgaste, vamos al punto 3, que es la desvalorización. En la desvalorización hay ataques directos a la autoestima. Hay muchas más humillaciones, más severas, más grandes, desprecios, empiezan a haber también comparaciones, a veces más sibilinas, ¿no? Más como más encubiertas, más sutiles y otras veces muy directas. Empieza a haber distorsión de la realidad, acordaros del gaslighting. Entonces, ¿qué pasa también? Que el agresor empieza a mostrar esa distancia emocional, esa frialdad, donde antes pues a lo mejor había pues más cariño o una mirada o atención o intención de comprender, ahora ya no la hay. Y entonces, ¿qué es lo que le ocurre a la víctima? Pues que la autoestima de la víctima empieza a bajar, aparece la culpa, porque claro, se autorreferencia, la persona empieza a decir, es que seré yo la causa de este cambio, la causa de que la relación vaya mal, empieza la ansiedad y una necesidad muy acuciante de otra vez, ¿no? De aprobación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que vuelve a esforzarse más y más por mejorar, agradando o intentando agradar al agresor.
El círculo vicioso, pues que al final la víctima queda ahí atrapada buscando constantemente recuperar ese amor del agresor, justificando cosas que son injustificables, y esto le confirma al agresor pues que puede seguir maltratando en realidad. ¿Por qué? Porque esos límites que la víctima intenta vanamente o suavemente de trasladar, pues no tiene ninguna fuerza, porque al final si está en la complacencia o en la culpa o en esa autorreferenciarse de qué es lo que yo estaré haciendo mal o qué es lo que habrá cambiado en mí para que él o ella ya no se esté comportando de la misma manera, pues ahí se quedan enganchados. La cuarta fase sería la del descarte. La del descarte, el agresor hace como rupturas. Pero esas rupturas no tienen por qué ser reales. Quiero decir, que no tiene por qué ser que el agresor diga, pues ya no estoy en la relación contigo. Simplemente puede ser una ruptura de desaparecer unos días, o de repente, pues imaginaos que estáis en convivencia, ¿no?, con la persona. Pues llamas a la persona, no te coge el teléfono, insistes, no te coge el teléfono, vuelves a insistir, no te coge el teléfono, es raro, ¿por qué no me cogerá el teléfono? Si en este momento debería estar, yo qué sé, pues en el coche, o deberías ya estar en casa de no sé quién y no me coge el teléfono. O sea, son estas cosas que hacen que esa desaparición o esos silencios empiecen a generar pues ese shock y esa pues ese dolor emocional tan intenso en la víctima. Entonces, en el agresor hay esa desaparición, que insisto, no tiene por qué haber esa ruptura o separación, que no tiene por qué ser realmente que corte la relación. Podría serlo, efectivamente, pero no tiene por qué ser solo eso. Hay esa desaparición repentina, hay esos silencios prolongados, hay como esa sensación de abandono, ¿no?, con toda esa distancia emocional. Y entonces, ¿la víctima cómo se queda? Pues se queda en shock, se queda como en el limbo, empieza a notar mucho miedo, rechazo, abandono, y empieza a preguntarse de una manera repetitiva y casi obsesiva el por qué no me contesta, por qué se ha ido, por qué ha tomado esta decisión que nos afecta como pareja y que me afecta a mí particularmente. O sea, empieza en el bucle del por qué. Entonces, ese ciclo, ahora llegamos a lo que es la parte de la retroalimentación, del círculo vicioso, es donde se activa la dependencia emocional a nivel máximo. Entonces, ahí la víctima va a estar en estado de abstinencia afectiva, porque por parte del otro hay mucha frialdad, y esta ausencia tan dolorosa, lo que hace es que la víctima va a empezar a aceptar cosas totalmente inaceptables y esas condiciones que son todavía aún peores, ¿no? ¿Para qué? Para volver a reenganchar, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a conectar con esa ilusión de, bueno, y si hago esto, pues a lo mejor tal, o si digo esto, pues a lo mejor tal, ¿no? Y recupero. Y ese reenganche, que sería ya la última fase, en ese reenganche el agresor va a reaparecer. Y va a reaparecer no pidiendo necesariamente perdón, que en algunos casos lo hacen, pero realmente suele ser, como dicen en mi tierra, con la boca chica, ¿no? Como realmente porque lo tienen que decir, pero no es porque lo sientan en absoluto, ¿no? Suelen ser disculpas ambiguas, o hacen algo como muy grandilocuente y de repente preparan una cena estupenda y no sé qué, cuando ya, claro, la víctima no se lo espera, ¿no? Y entonces todo
todo esto que lo llenan como de mucha intensidad, como de mucho drama, de pues eso, pues una super cena con velas, no sé qué, cuando llevas una semana que no me dices ni hola, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la víctima entonces va a sentir alivio de decir, wow, otra vez está aquí, qué guay, esta vez sí va a cambiar y tal. Pero en el fondo la víctima sabe que no es así, que esa persona no va a cambiar. Y es esa pequeña intuición que la víctima sí que nota, sin embargo desoye. ¿Y por qué lo desoye? Todo ese presentimiento de que de nuevo va a volverse otra vez a repetir y él se va a alejar, él o ella se va a alejar y todo esto, pues al final eso es un autoengaño para minimizar todo lo ocurrido. ¿Por qué? Porque la víctima realmente se siente atrapada. Y cada vez que se inicia el ciclo va a reiniciar, sí, esa idealización, de volver a recuperar esa relación de al principio. Sin embargo, perdón que se ha cortado, sintiendo cada vez que finalmente eso no va a tener recorrido. Así que bueno, estos serían los 5, os lo voy a recordar los nombres: idealización, desgaste, desvalorización, descarte y reenganche. Con todo este círculo vicioso, es verdad que hay que matar la ilusión para albergar la esperanza. Y eso es tremendamente complicado de hacer, pero se puede. Un abrazo, feliz tarde. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Estamos aquí para dar respuestas a todas esas preguntas. Un abrazo, adiós.